Señal directa. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Como le hemos venido informando durante este día, cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y el 8 del mismo mes es el Día Mundial de los Océanos. Para hablar de la situación del medio ambiente ligada al arbolado en la zona metropolitana de Guadalajara, saludamos con muchísimo gusto al maestro Gerardo Alberto González Cueva. Él es docente en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA, por supuesto, de la Universidad de Guadalajara. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro. Me gustaría iniciar esta plática con usted, que nos dijera cómo está la situación del arbolado en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo estamos actualmente? Pues mire, estamos en una situación de muchos problemas atendidos parcialmente nada más, y sobre todo vamos muy tarde en cuanto a la planeación para las áreas arboladas urbanas. ¿Qué quiero decir con esto? Todos queremos los beneficios que nos dan los árboles, especialmente en estos tiempos, la sombra que nos puede refrescar y todas las demás amenidades, pero vamos tarde en el sentido de que le hemos dejado muy poco espacio al arbolado. Por toda la zona metropolitana encontramos parques vecinales, municipales, camellones, en las avenidas, en las banquetas, y encontramos muchas especies arbóreas que están puestas ahí de una forma un tanto injusta, inadecuada, porque les dejamos muy poco suelo para que ellas puedan vivir, tomar agua, minerales y respirar también a través de sus raíces. Entonces, sí tenemos una situación benévola en cuanto a que el clima de Guadalajara nos permite tener muchos tipos de árboles y pueden vivir bajo nuestras condiciones climáticas, pero creo que el problema es más el manejo que le hemos dado desde que establecemos el arbolado urbano hasta que, bueno, se presentan problemas como plagas, por ejemplo, la situación del muérdago, que tenemos varias especies de estas plantas hemiparásitas que afectan al arbolado hasta el grado en que lo matan. Se hacen esfuerzos de pronto en algunos rumbos o colonias de la zona metropolitana por sanear, pero otras no se atienden y el problema entonces en el largo plazo persiste. Ahí tenemos un problema importante a atender. Yo considero que estamos en una situación vulnerable porque todos esos problemas de muérdago y algunas otras plagas que se pueden presentar de pronto pueden dejarnos, irnos dejando sin ese arbolado, y entonces habría que pensar que la sustitución del arbolado debe de ser con las especies más adecuadas para los espacios en donde se van a destinar, prefiriendo las especies nativas y también dándoles condiciones de vida, especialmente un volumen de suelo importante donde ellas puedan sobrevivir. Maestro, buenas tardes, le saluda Josefina Real. Fíjese que en administraciones pasadas municipales intentamos hacer un ejercicio, al menos de servidora, de que la persona responsable nos diera un inventario del arbolado en cada municipio. Eso no existe. Y a partir de ahí, ¿cómo sabemos qué tan bien o qué tan mal estamos? Digo, ahora sí que ante la percepción y a la vista, pues estamos mal, maestro, porque a lo que conocemos como el cártel inmobiliario no le gusta el arbolado, le gusta tirarlo para poner más cemento y edificios y torres departamentales, por ejemplo. Y bueno, a mí me gustaría partir de un hecho jurídico que es, en la Constitución se mandata que las áreas arboladas en las partes públicas de las zonas urbanas le toca a los municipios manejarla. Entonces la competencia es municipal. De manera que, por ejemplo, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, los municipios que todos conocemos que están involucrados, cada uno tiene su soberanía en cuanto a esto, y cada quien hace el manejo de acuerdo a sus propios criterios. Algunos tienen reglamento, algunos tienen reglamentos ya un poco desactualizados, pero al final del día es esa, digamos, autonomía que tiene cada municipio. Y aunque dentro de los reglamentos municipales se mandata a que se destine cierta área de superficie arbolada al establecer, por ejemplo, un nuevo fraccionamiento, una nueva colonia,
De todas maneras, hay fallas ahí digamos, de concepto desde un principio, por lo que yo decía hace un rato, no le dejamos espacio o volumen a los árboles para que exploren suelo suficiente. Y entonces a veces a la larga tenemos árboles que empiezan, en vez de darnos amenidades, a darnos algunos problemas, porque levantan las banquetas, porque sus ramas dañan o interfieren con el cableado. Entonces, debería ser una estrategia bastante pensada, bastante llevada de una forma técnica, pero no hay mucho esa parte. Cada área de los municipios, por lo menos en la zona metropolitana, tiene su dirección de parques y jardines, pero cada quien trabaja a su manera. Y la realidad es que, por un lado, debería haber un inventario y por el otro lado, debería haber una interacción en esos municipios, respetando su autonomía, pero trabajando en el sentido y en la dirección de ir remediando los problemas. Porque vamos a jugar a suponer que un municipio, el más grande de la zona metropolitana, haga saneamiento del muérdago. Si sus municipios colindantes no lo hacen, vendrá el muérdago rápidamente de las áreas infestadas a las áreas saneadas. Entonces tendría que hacerse pues una conjunción, ¿verdad?, de esfuerzos de los municipios, cosa que no sucede mucho. Y efectivamente la parte del desarrollo urbano que no contempla no solo ajustarnos a los 9 metros cuadrados de áreas verdes que sugiere la Organización Mundial de la Salud, sino buscar tener más y más áreas verdes. También es importante decir algo. Las áreas arboladas urbanas son muy importantes, sin embargo, no son bosques como tal. Nos regalan las amenidades que nos regalan los bosques, pero hay una pequeña gran diferencia. Los bosques viven de manera autónoma, tienen sus procesos de repoblación natural, de mortandad, de desarrollo, de competencia, de reproducción. Y en las partes arboladas urbanas nosotros caprichosamente establecemos las especies que nos van gustando y a veces no son las mejores selecciones. Entonces, si bien los árboles en las áreas urbanas nos dan un poco la ilusión de tener un como bosque cerca nuestro, en realidad no lo es. Y entonces eso me lleva a que las áreas arboladas urbanas ocupan manejo, necesitan de que las manejemos, estableciendo las especies adecuadas, haciendo podas de formación, haciendo saneamientos donde se necesite, haciendo algunas labores de riegos digamos, auxilio en la época más seca del año, sobre todo cuando se están estableciendo las especies arbóreas. Entonces, hay muchas cosas que son como cables sueltos, cada uno por su lado, y necesitamos que las autoridades vayan tomando esos cables y los vayan atando a donde se deben atar y que tengamos áreas arboladas urbanas sanas y que de largo plazo nos den beneficios. Creo que sí hace falta trabajo de la autoridad, sobre todo que conjunten los esfuerzos. Justo a ese punto también me dirigía, maestro, las reforestaciones que en muchas ocasiones se hacen en la zona metropolitana de Guadalajara. Vemos que de repente en algunos camellones hay palmas, palmeras, otro tipo de árboles y demás, que después pasa el tiempo, pasa, no sé, algunos meses o incluso años de esas reforestaciones y se olvidan por completo de los árboles y nadie les dio el seguimiento adecuado. Es correcto, pasa mucho eso, o sea, incluso ahorita estamos en la temporada de que inician las lluvias y todos nos motivamos a que plantar un árbol o varios árboles, pero después nos olvidamos del asunto y no debe de ser así. Entonces, desde cada ciudadano que toma alguna iniciativa debe de informarse en esa iniciativa, buscar las especies más adecuadas y un poco responsabilizarse, si no a lo mejor a nivel individual, pero sí vecinal, de si queremos árboles, vamos haciéndonos responsables de ellos. Y desde un principio pensar en las mejores especies, porque a veces hay campañas en donde se regalan árboles y no necesariamente van a ser las mejores especies. Hay que pensar, si el espacio es muy pequeño, tienen que ser especies que no alcancen mucha altura ni mucho diámetro a lo largo de su vida. Hay que tener en cuenta eso. Un árbol, uno esperaría que tenga una esperanza de vida mayor que uno como persona. Entonces, ¿cómo va a estar el árbol en 20, 30, 40, 50 años cuando yo ya no esté y a lo mejor herede la casa a mis hijos, nietos? ¿Cómo van a estar los árboles de mi cuadra? Hay que tener la vista puesto en eso y sí darle más seguimiento. Así como las mascotas necesitan atenciones de vacunas, medicamentos, aseo, etcétera,
las plantas también demandan, los árboles también demandan que les demos labores de mantenimiento, de podas, de saneamientos, y parece que eso a veces no nos queda tan claro como ciudadanos. Queremos el árbol, pero a veces no trabajamos lo suficiente para que ese árbol esté bien. Siguiendo lo que comentaba, maestro, que decía que las áreas arboladas urbanas no son bosques, y a lo que le preguntaba Ceci, le iba a decir también eso, tampoco son playas, porque luego a algún alcalde se le ocurre poner palmeras en camellones, y luego hay otros alcaldes que concesionan camellones. Y entonces dices, bueno, pues ¿a quién le voy a reclamar? ¿Al ayuntamiento, al que concesionó y un largo etcétera? Lo que quiero preguntarle con todo esto, maestro, es que si ¿realmente hay alguna autoridad municipal en estos momentos comprometidos con nuestro arbolado o solo es puro bluff? Yo veo que pues no es un compromiso de largo plazo y no es un compromiso así firme y decidido, porque cuando uno establece compromisos hay que hacer esfuerzos y luego eso nos lleva a recursos, dineros que hay que invertir. Entonces, yo veo como que son esfuerzos parciales, dispersos. Por supuesto, también tiene mucho que ver con zonas diferentes de la ciudad, de diferentes perfiles socioeconómicos. Por supuesto, algunas son atendidas de manera más frecuente y correcta, y otras que son dejadas y olvidadas incluso por años. Entonces, la verdad es que debe ser toda una estrategia y cada municipio debiera asumir esa responsabilidad. Pasa que justamente como de la Constitución emana esa atribución a los municipios, pues cada municipio lo maneja como quiere. Entonces, desde la ciudadanía deberíamos empujar a que en el municipio en el que yo vivo, desde mi colonia, desde mi barrio, desde donde yo vivo, empecemos a trabajar un poco más y hacer la presión pues de abajo hacia arriba, porque tal parece que de arriba hacia abajo no hay mucha, o sea, no priorizan la parte del arbolado urbano y se vuelven campañas temporales, y eso luego no resulta mucho. Yo, por ejemplo, les digo, miren, pasa la temporada de incendios forestales con la lluvia, afortunadamente, y se nos olvida lo de los incendios hasta que vuelven a presentarse. Y lo mismo Y aplica ahorita, en este tema, ¿verdad, maestro? Así es, pues, cuando las autoridades deseen hacer reforestaciones hay que consultar a los especialistas y los tenemos aquí en el CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención, maestro Gerardo Alberto González Cueva. Muchas gracias y estaremos buscándolo próximamente, si usted lo permite. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias al profesor Gerardo Alberto González Cueva. Con esto hacemos